Ok, amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo fue este día? Me imagino que interesante, ¿no? Bueno, todos los días creo que bajo esta nueva forma o estilo de vida tiene que ser sumamente interesante, ¿no? Ok. Bueno, nos quedamos ayer revisando el contenido de los diferentes libros de la Biblia. Ya empezamos con ello, ¿no? Y esto creo que es bien interesante. Para aquellos que no se han unido antes y que lo están haciendo ahora, estamos dando este pequeño curso, pequeña serie de pláticas sobre alimento que sacia, ¿vale? Y si tú quieres recibir este documento del estudio, solo tienes que mandar un correo a info@fundamentos.org.mx y te hacemos llegar gratuitamente el material para que lo tengas y lo estudies y lo revises. Y bueno, que también lo puedas ir consultando conforme vamos dando estas pláticas, ¿vale? Es muy importante que lo solicites porque de esa manera no solo quedan las pláticas, sino además tienes el material y puedes consultarlo cuando quieras, puedes compartirlo con otros también. Y además es gratis, no tiene costo. Ok, entonces ayer nos quedamos revisando hasta el segundo libro de Reyes y hoy vamos a ver el primer libro de Crónicas, que es el siguiente libro en el Antiguo Testamento, es el siguiente libro que vas a encontrar, ¿no? Ya vimos que tienes el Pentateuco, los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y después de eso viene el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, el primer y segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, y ahora vamos a ver el primer libro de Crónicas. ¿Pero quién escribió este libro? Bueno, el escritor es desconocido. Se ha propuesto que tal vez lo haya escrito el sacerdote Esdras, pero no se puede afirmar, no hay una evidencia que te diga que realmente fue Esdras quien lo escribió. El periodo en el que se escribió fue en el año 450 a.C. a 430 a.C., esos 20 años. En ese periodo tuvo que haberse escrito este libro. Hay varios personajes dentro de... hace un resumen del Antiguo Testamento, bueno, del Antiguo Testamento hasta ese momento, pues. Muestra la genealogía de los patriarcas, también muestra el reinado de David y hace énfasis, por un lado en la alabanza y por otro lado en el arca del pacto y también en el templo. Y es interesante porque hay quienes aseguran que este libro de Crónicas intentó justamente hacer un resumen desde Génesis hasta el momento en el que se escribe este libro para poder presentarlo a los judíos que pues no habían tenido la historia completa de su nación. Después de ese libro está el segundo libro de Crónicas, también es lo mismo, tenemos a un escritor que no se le conoce y también se sugiere que tal vez fue Esdras, aunque no se pueda afirmar, y por la narración, por los hechos que vienen ahí adentro, igual que el libro anterior, se supone que debió haber sido escrito entre el año 450 a.C. al 430 a.C. También hay varios personajes, en el momento en que lo leas lo vas a ver, hay varios personajes ahí. Y de lo que trata este segundo libro es de los 40 años del reinado de Salomón. Ahí habla de cómo fue que se dividió el reino, cómo es que quedó
dividido en el reino de Judá, que ayer estábamos hablando, el reino de Judá y el reino de Israel, cómo es que quedó dividida la nación. Y se habla acerca de los 20 reyes que tuvo el reino de Judá hasta el momento del exilio babilónico. Es decir, cuando llegan los babilonios, toman a la familia noble, o a toda la nobleza, pues, que había de la nación de Judá, y se los llevan, e incluso, obviamente, a otras personas también del reino de Judá, y se los llevan como prisioneros a Babilonia, y los tienen allá. Y también narra cómo es que regresan, ¿no? Es muy interesante, en verdad es muy interesante, porque te hace un resumen. Si quieres entender un poco la historia de Israel, si te interesa conocer la historia del pueblo de Israel, estos dos libros son un excelente resumen. Por si no quieres leer todo el Antiguo Testamento, estos dos libros te resumen rápidamente qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió. Comentábamos ayer que uno de los grandes o graves problemas del ser humano es que toma decisiones sin consultar, y cuando consulta normalmente no consulta a Dios, consulta su corazón, sus deseos, lo que él quiere hacer, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a Salomón, y por eso Salomón tuvo esos problemas, ¿no? Y ese tema es fundamental, y tiene que ser tal vez analizado, porque seguramente vas a encontrar ahí varios consejos para tu vida, ¿ok? Tenemos, después del segundo libro de Crónicas, ahora sí el libro de Esdras. ¿Y quién es este libro? ¿Quién es este escritor, Esdras? ¿Y por qué se dice que Esdras fue el escritor? Bueno, tú entras al libro de Esdras y en el capítulo 7, versículo 27, ahí marca que Esdras fue el escritor de este libro. Y se habla de que este libro debió de haber sido escrito en el periodo del año 457 a.C. hasta el 444 a.C. En ese periodo debió de haber sido escrito, porque corresponden a los eventos históricos que marca el libro, corresponden a esas fechas. Los personajes que están ahí mencionados son el rey Ciro, el rey Artajerjes, Zorobabel y Esdras. Habla este libro acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén y de la vuelta de Judá de la cautividad. Y es importante entender esto porque, como aplicación práctica a tu vida, el contenido de este libro es muy, muy interesante porque, ¿sabes? Habla de cómo Dios, en el momento en el que tú te arrepientes de hacer algo, te regresa y te reconstruye también, ¿sabes? De repente podemos cometer muchos errores, podemos cometer muchas fallas, pero si nos arrepentimos de todo corazón, entonces Dios nos toma de esa cautividad donde estábamos y nos trae a la libertad para vivir nuevamente en esa libertad que Él ofrece. Y no solo eso, sino que te reconstruye, te restaura casi como estabas antes, ¿no? Pero con la gran oportunidad de que bendice tu vida, porque dejaste esa forma de vida y adoptas una nueva. Ese es un mensaje que para mí es muy claro en el libro de Esdras, ¿no? Cómo es que ellos finalmente regresan y son reconstruidos como nación y cómo vuelven a vivir en libertad. Bien, después de Esdras, el siguiente libro es el libro de Nehemías, un libro impresionante. Ahora, se supone que el escritor es el propio Nehemías porque la forma en la que está redactado el libro justamente lo narra todo en primera persona. Y tal vez, probablemente, Esdras al final del libro lo termina de escribir. Eso es lo que se supone, aunque no está uno totalmente seguro, pero Esdras aparece mencionado
también dentro de este libro. Ok, interesante esto. El periodo en el que Nehemías escribe es el periodo 446 a.C. al 424 a.C. Ese periodo es en el que debió de haber sido escrito y aparecen como personajes Artajerjes, Zorobabel, Esdras y el propio Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Así era. Él era el copero del rey. Y entonces es muy, muy interesante que este hombre, Nehemías, en algún momento Dios le hace ver y le hace entender que la situación del templo en Jerusalén y la situación de la nación allá en el territorio de Israel no era precisamente la mejor, era muy triste y la ciudad estaba deshecha, los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados, el templo estaba prácticamente destruido, ¿no? Y entonces Nehemías le entra una depresión tremenda, se entristece profundamente, y ahí es cuando él entonces ora a Dios y dice, ¿qué hacemos para poder restaurar la nación y el templo? Y ora a Dios y Dios le respalda, le da gracia delante del rey. El rey, cuando lo ve, le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y dice, es que mi nación está mal y el templo está destruido. Pero imagínense nada más qué tan buen ejemplo habría dado este hombre, que al final el rey decide permitirle ir a reconstruir el templo. Y no nada más se lo permite, sino que adicionalmente le da materiales y pide a los gobernadores de las provincias por donde él iba a pasar que le ayuden también. Y le provee de gente, de los propios judíos que habían nacido allá, lo acompañaron y fueron a reconstruir el templo. Muy interesante. Así entonces los hechos de este libro, los hechos que narra son la reedificación de Jerusalén y del templo, la restauración del orden establecido por Dios en su ley. También habla acerca de la obediencia de Nehemías, la respuesta de Dios a su oración, obviamente la oposición de los enemigos y el respaldo de Dios ante las dificultades. Y esto es así. Dios es bueno. Estamos viviendo tiempos de dificultad, tiempos de zozobra, de preocupación, pero ¿sabes? Dios no te ha abandonado. Y si tú decides ponerte a cuentas con Dios, el enemigo que tengas enfrente, Dios lo va a quitar. Cuando Nehemías volvió en sí, por decirlo de esa manera, volvió en sí y se dio cuenta de que había que reconstruir el templo, la ciudad, y reconectó con Dios. Dios fue abriéndole las puertas para que cumpliera con ese cometido. Y eso es lo que ocurre con nosotros también. Tú reconectas con Dios y entonces Dios va a ir abriendo las puertas y te va a ir bendiciendo, va a ir avanzando junto contigo. Es así. Porque Dios es así como funciona, ¿sabes? Tú te vuelves a Él y Él te va a bendecir. De hecho, hay una porción de la palabra que dice, volveos a mí, ¿no?
y yo os bendeciré. Y eso es así, Dios te bendice si tú te vuelves del camino que tú llevabas, pensando que era lo mejor y hacia donde tú ibas. De hecho, llega un punto en el que te acostumbras. Nehemías nació en cautividad. Nehemías estuvo ahí durante no sé cuántos años y sirviéndole como copero al rey, y estuvo ahí pegado, ¿sabes? Para él era así, tenía que ser así. Ese era el estilo de vida que él tenía, ser copero de un rey, a pesar de ser uno de los nobles de la nación que Dios había integrado. Sin embargo, te digo, cuando llegan y le platican de cómo estaba la nación, y él le duele, y entonces se vuelve a Dios, se pone a orar, y Dios le dice, adelante. Y Dios va a ser así contigo. En el momento en el que tú digas, ya no vale la pena seguir este estilo de vida que tengo, necesito un estilo de vida diferente, y cuando eso te lleve a postrarte, a ponerte de rodillas delante de Dios y decirle, perdóname, quiero cambiar, necesito un cambio. En ese momento Dios va a decir, te doy el respaldo, hijo. Y viene la reconstrucción. Interesante cómo ocurre con este libro de Nehemías. Luego de Nehemías vas a encontrar otro libro muy interesante que es el libro de Esther. Muy interesante este libro también. El autor es desconocido. Se ha propuesto que tal vez lo escribió Esdras o Nehemías o Mardoqueo, que era primo del personaje de Esther. Y el periodo debió de haber sido escrito entre el año 483 a.C. a 473 a.C. Los personajes aquí son Esther, Asuero o el rey Jerjes, Amán, que era el tipo que quería acabar con los judíos, Basti, que era la esposa del rey Asuero, hasta que en algún momento lo desobedece y entonces es desechada como esposa, la hace a un lado, y Mardoqueo, ¿no? En los hechos que narra aquí este libro de Esther, primero es la desobediencia de Basti, segundo, la elección de Esther, tercero, el genocidio preparado por Amán, la intercesión que hace Esther de ayuno y oración por el pueblo judío. Aparece el consejero, que es Mardoqueo, y la salvación por parte de Dios, así como la muerte de Amán. Y esto, amigos, es el Evangelio. El libro de Esther, para mí, en mi perspectiva personal, es una narración perfecta del Evangelio. Aparece un rey, ¿no? Aparece una primera esposa, Basti. Aparece una segunda esposa, que es Esther. Y esto me habla, por un lado, de aquellas personas de la iglesia que fueron invitadas al inicio del ministerio de Jesús y que no obedecieron, que dijeron, no tiene sentido, y eran la esposa del rey, pero no quisieron obedecer a su rey. Y luego entonces aparece una segunda esposa, que incluso no era de la nación del rey, era de otra nacionalidad, ¿no? Y así nos ha pasado a muchos que hemos creído en Jesucristo y hemos sido adoptados en esta nueva nacionalidad. Y luego viene esa parte del genocidio preparado por Amán, una figura del diablo queriendo acabar con el pueblo de Dios. Sin embargo, la intercesión de Esther, que es aconsejada por Mardoqueo, una especie de Espíritu Santo, que es el que nos aconseja a la esposa del rey, y por eso podemos interceder también, lleva a la salvación por parte de Dios. Y finalmente muere Amán, que es
ese símbolo del diablo, de Satanás, destruido, derrotado, acabado al final de los tiempos. Es una visión así muy general, pero para mí Esther es una clara lección del Evangelio, para que te animes. Dios te ama. Dios va a escuchar tus ruegos. El Espíritu Santo va a ser tu consejero, como fue Mardoqueo el consejero de Esther. Y gracias a que tú vas a orar y vas a interceder, va a venir liberación de parte de Dios para tus parientes, para tu familia, para otros miembros de la iglesia que tal vez están extraviados. Bien, siguiente libro que aparece en la Biblia es el libro de Job. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo libro. Ok. Perdón, este libro, tengo las manos desinfectadas, ¿sí? Ya aprendí que no puedo tocarme la cara si no me lavo bien las manos, 22 segundos, y si no les aplico gel desinfectante después de lavármelas, aparte de lavármelas, gel también. Es importante. No te toques la cara si no te has desinfectado tus manitas. Acordémonos que vamos a transitar este periodo de la cuarentena para que en el año 2220 digan, estos tipos fueron valientes y enfrentaron esa pandemia siguiendo una estrategia tremenda, la estrategia de Pimpón y la muñeca fea. Para aquellos que no han escuchado esto, ¿quién es Pimpón y quién es la muñeca fea? Les digo, hay una canción que dice, Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitas con agua y con jabón. Y el otro personaje, la muñeca fea, es una canción de un compositor mexicano, Gabilondo Soler, que hacía canciones para niños, que dice, escondida tras los rincones, temerosa que alguien la vea. Nos vea, ¿no? Bueno, un poco de buen humor para el momento. Ok, entonces entramos a Job. Interesantísimo este libro también. Se supone que Job tal vez pudo haber sido escrito por Moisés o por Salomón. La verdad es que tampoco hay evidencia de quién lo escribió. Lo que sí es interesante es que para como está escrito este libro, la historia que en él se narra debió de haber sido en el periodo de los patriarcas, es decir, todavía en la época en la que estaba Abraham o Isaac o Jacob. Y esto, hay varios indicativos ahí. Por ejemplo, la familia se presenta como la unidad social, no a la tribu, no al pueblo, sino la familia. La edad que se narra de Job, se dice que tenía 200 años de edad. De acuerdo a Génesis, el periodo de los patriarcas, había gente que llegaba a vivir hasta de 200 años, pero Dios en algún momento puso que nada más iban a vivir no más de 120, entonces no puede corresponder al periodo de la cautividad o a otro periodo histórico. Tuvo que haber sido escrito todavía en la temporada del Génesis, al inicio del Génesis por ahí. Ok. Habla por ejemplo aquí de que los caldeos no moraban aún en ciudades. La riqueza que se menciona en este libro está medida en animales, no en función de dineros. La función sacerdotal, según se narra en este libro, reposaba en el papá, en el padre de familia, como Abraham. Y todavía no se menciona nada acerca de la ley de Dios, así es que lo más seguro es que este libro es mucho más antiguo
tal vez que el propio Génesis. Ok, ¿qué personajes aparecen aquí? Aparece Job, aparece la familia de Job, aparecen los amigos de Job, aparece obviamente Dios y también aparece Satanás, el adversario. Y lo que narra este libro son los sufrimientos que pasó Job, la confianza en Dios y la bendición final. Y esto me hace recordar que ya nos advertía el Señor que es necesario que a través de varias pruebas y tal vez hasta sufrimientos, entremos en la paz de Dios, entremos en su reposo, entremos a su reino. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios terrible que le gusta que suframos, que la pasemos mal. ¿Tú qué piensas? En mi perspectiva no, en mi perspectiva es porque Dios es un Dios bueno, que nos ama, que nos quiere, que nos da fortaleza a través de las pruebas, aunque no necesitamos, ojo, no necesitamos demostrarle a Dios nada, porque Dios, dice Jesús, o bueno, la propia palabra nos dice que Dios conoce nuestros corazones. Entonces, ¿qué le vas a demostrar a Dios? Porque muchas veces las pruebas que te sobrevienen en la vida, la gente los toma y dice, no, es que Dios me está probando. ¿Ok? Entonces, esta prueba es para que yo le demuestre a Él cuánto le amo. ¿Tú le vas a demostrar a Dios cuánto le amas? Interesante. Bien. En mi opinión, no. En mi opinión, no necesitas demostrarle a Dios nada, porque Dios conoce tu corazón. Más bien la prueba es para ti. La prueba es para que se desnude, se muestre, quede al descubierto tu corazón, pero delante de tus ojos, para que tú te des cuenta en dónde estás fallando. De otra manera, no te darías cuenta. A ver, yo he escuchado, y perdón, tal vez voy a molestar a algunas gentes, pero es así. Y si no te desafío, si no te molesto con mis comentarios, entonces estaría hablándote de cosas que te agradan y mi papel no es hablarte de cosas que te agraden. Mi papel es hablarte de cosas que te sean útiles. Y para que sea útil a veces tiene que ser desafiante y tiene que cambiar tu manera de estar observando las cosas. Ok. Vamos entonces con el comentario. He escuchado muchas veces que los ahora llamados coach de vida, motivacionales, te dicen, sigue tu corazón. Y yo te digo, no le hagas caso a tu corazón. Sorry. Porque si algo nos advierte la Biblia es que el corazón del hombre es engañoso. ¿No? ¿No te ha pasado? A ver, ¿no te ha pasado que de repente estás tú muy tranquilo creyendo que lo que estás haciendo está súper bien, ¿no? El trabajo que tengo está súper chido, el ambiente está bien cañón, padrísimo, wow. Pero llega el jefe un día y te pone una santa regañada, o una regañada santa, como quieras.
Y entonces te ofendes, te levantas, callado, después del regaño, y vas pensando, sí, desgraciados, explotadores negreros, y hablas mal del jefe. No, eso, digo, tal vez a ti no te pasa, nada más me pasa a mí. O ves a un hombre guapo y dices, wow, qué tipo, ¿no? Oye, pero estás casada, o ya estás a punto de casarte, o tienes una relación de noviazgo, ¿no? O sea, no, tampoco te pasa a ti, perdón. O los varones, ¿no? Uy, qué chica tan simpática. Si tuviera 20 años más, digo, la chica, o tú 20 años menos, o yo quisiera ser su sugar daddy, ¿no? Como dicen algunos. ¿En dónde está tu corazón? Si estás casado, hasta tienes hijos, ¿no? ¿A dónde anda tu corazón? ¿A dónde se está extraviando? Entonces te das cuenta cómo fácilmente abandonamos las cosas que decimos amar, que decimos querer, que decimos que nos agradan. ¿Qué tan fácil las abandonamos? Y vamos en pos de otras cosas. O de otras relaciones o de otras personas. Porque el corazón es engañoso. Luego entonces no sigas tu corazón. Aquella gente que te dice sigue tu corazón, lo que quieren decir es sigue tus impulsos. Y entonces, si sigues tus impulsos, vas a seguir, o vas a actuar, perdón, como si fueras un perrito. Quiero comer. ¿No? Quiero ladrar. ¿No? Ay, tengo que ir al baño. Digo, ¿un perro qué hace? Reacciona. Me caen re bien los perros, yo los quiero mucho. Son muy fieles a los dueños, pero de repente hacen locuras porque reaccionan, ¿no? Y ahí los tenemos que educar, los tenemos que formar a los pobres, porque si no sería un desastre tener perros en casa, ¿no? Y por eso Dios te lleva a estas pruebas para que tu corazón quede expuesto para ti. Y te vas a dar cuenta de cómo tu corazón es engañoso y de repente quiere una cosa y de repente quiere otra y de repente quiere aquello y de repente ya no lo quiere. No sigas tu corazón. Lee la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Es tu mejor consejero. Así entonces, atravesamos el número de sufrimientos que necesitemos atravesar para que se corrija lo que se tenga que corregir. No es que necesariamente tengas que sufrir. Dios es bueno, pero como padre te tiene que corregir, o tú no corriges a tus hijos. Tú eres de los que deja que tus hijos se vayan a emborrachar, se vayan a consumir drogas, se vayan a tener sexo ilícito en todos lados y con quien sea. ¿Eso harías tú? ¿O eso haces tú como padre? Porque si estás actuando así, eres un irresponsable, no estás formando gente. Estás deformando gente. Mi padre en algún momento me dijo, hijo, en verdad, yo suponía que te estaba dando formación. Porque hubo una temporada en la que me llevaba de antro. Sí, mi papá me dijo, vente, vamos. Íbamos a bares y a lugares, a tugurios, decía yo, ¿no? No me apena decirlo, esa fue mi vida. Y tiempo después, cuando yo decido darle mi vida a Cristo y encuentro que vivir de acuerdo a la palabra era mucho más sensato, traía más felicidad, más gozo, le compartí a mi padre de esto y mi padre también le dio su vida a Cristo.
Ayer les platicaba que él fue masón. Mi madre fue una católica hasta un momento en el que decidió abandonar la religión y decidió mejor tener una relación personal con Dios. También ella le dio su vida a Cristo y bendito sea Dios, murió hace algunos años, pero murió tan en paz que yo hasta me sorprendí, pero bueno, no estaba hablando de la muerte de mi madre ni de otra cosa, sino de que al final del día, mi padre terminó por reconocer que lo que él estaba tratando de darme como formación, más bien lo que estaba haciendo era deformar. Y así me lo dijo. Hijo, yo lo que trataba de darte formación y al final me doy cuenta de que estaba tratando equivocadamente de darte una formación porque en verdad lo que estaba yo haciendo era deformarte a ti como persona. Impresionante. Cuando mi padre me dijo eso, yo me quedé frío. Dije, wow. Porque él estaba consciente ya de que lo que él había intentado como algo bueno para mí realmente era bastante malo como para mejor no volver a hacerlo. Interesante. Así es que Job, el libro de Job, al final del día, no es otra cosa más que una muestra de cómo ocurren las cosas en el reino de Dios, pero cómo Dios no se aparta de ti a lo largo de ese tiempo y de ese periodo de prueba que te puede venir. En el libro de Job hay una porción de la Escritura que dice, lo que temía me ha sobrevenido. Y de esa porción han construido toda una doctrina de que si algo te da miedo, eso es lo que te va a pasar. Entonces, no digas esas cosas. No hables de esas cosas. Ten un pensamiento positivo. Mira, te digo algo. Lee la palabra de Dios. Ponla en práctica. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así nos dice la propia palabra. En el momento en el que tú estás recibiendo de parte de Dios su amor, en el momento en el que tú pones en la práctica su palabra, las bendiciones de Dios van a llegar. Obediencia es fundamental para que te lleguen las bendiciones. Olvídate de que, no, es que Job como tenía el temor, entonces le vino eso y nos... Le vino la prueba a Job para que su corazón quedara expuesto. Al final, cuando tú lees todo el libro, al final del libro, te encuentras con que el propio Job, a pesar de no haber pecado, interesante, porque dice, y Job hizo esto y no pecó, y Job dijo lo otro y no pecó tampoco. ¿No? Pero es interesante ver que al final el propio Job reconoce. Dice, ahora te veo, porque antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y me humillo y me considero un asco delante de tu perfección, delante de lo que tú eres, Dios. ¡Wow! Ojalá y no tengamos que llegar a ese extremo, ¿no? Ojalá y antes digamos, Señor, reconozco que soy pecador y que lo mucho que yo pueda hacer en nada se acerca a la perfección y hermosura que tú tienes. Ojalá y tengamos un corazón lo suficientemente humilde. Yo mismo batallo en muchos días con mis actitudes, con mi forma de ser, pero doy gracias a Dios que Él está trabajando, Él no me deja.
Él está trabajando. De repente hago cosas y digo, y Dios dice, tranquilo, bástate mi gracia, eso se va a corregir. Se lo dijo a Pablo. Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién quitará de este cuerpo de muerte? Y Dios le responde, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder muestra su perfección en tu debilidad. ¡Wow! Digo, Señor, síguete glorificando entonces en mi debilidad. Con tal de que termine yo de ser perfeccionado, ¿no? Ok, pero entonces Job, te digo, es interesante, como al final él reconoce su condición humana delante de Dios. Y es impresionante, porque Dios es Dios bueno, ¿sabes? Te sorprende ahí como, porque algunos dicen, no es posible. Dice que Dios estaba ahí recibiendo a sus hijos y de repente llegó Satanás. ¿Cómo Dios estaba con Satanás? Eso está mal. Bueno, pues seguramente tú que criticas esa porción de la Escritura, pues debes de saber más que Dios, ¿no? Para mí el tema es muy sencillo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no desecha a nadie, y eso lo dice. No hace excepción de personas. Teológicamente, ¿qué ocurrió? Si Satanás estaba o no estaba, o era un representante de Satanás, o cómo. Mira, yo no voy a entrar en discusiones teológicas, no las sé. Ni le he preguntado a Dios, por eso ni me preocupa. Yo leo su palabra, la creo, y entiendo que tuvo un diálogo. Y es interesante eso. Porque es claro que Dios no desecha a nadie. Satanás pudo entrar en contacto con el Padre. Finalmente, ¿Satanás quién es? Satanás, su nombre anterior era Luzbel, luz hermosa. Él era el que llevaba la alabanza de Dios en el cielo, pero un día se encontró con que él se sentía el chipocludo, el jefe, el top level, ¿no? Y armó una revuelta en el cielo, ¿no? Quiso quitar a Dios y sentarse en el trono y ponerse él como Dios, ¿no? Y al final fue desechado, ¿ok? Pero es interesante que tiene ese diálogo. Dios no desecha a la gente, a nadie. Y es interesante ver cómo Job tenía, no habla de respeto, habla de temor, de miedo. Dice que Job hacía una serie de prácticas, ¿no? Para garantizar que a sus hijos no les pasara nada. ¿Sabes? Job tenía un pensamiento mágico. Job decía, si hago mis sacrificios y hago mis rezos o hago mis ceremonias, mis rituales, entonces Dios no va a hacer nada en contra de mis hijos. Lo hacía para que no les pasara nada malo. Pero Dios es bueno. Entonces, esas fallas del corazón de Job quedaron expuestas. Y por eso es que Job al final dice, wow, Dios, tú eres maravilloso, eres enorme, eres bueno, eres precioso. Y eso también debemos de considerarlo nosotros. Dios es bueno. Dios no está en contra tuya. En contra tuya está el adversario, porque así le pasó a Job. Fue Satanás, el adversario de Dios, el que fue y molestó a Job y le puso sarna y le puso esto y le puso cualquier cantidad de cosas. Y Dios dijo, sí, te voy a aprovechar, Satanás, para perfeccionar a mi hijo Job. Satanás no sabía ni entendía qué estaba haciendo, pero Dios sí sabía qué estaba haciendo con Job y lo estaba perfeccionando. Es así. Dice la palabra que Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Hasta Jesucristo tuvo que ser perfeccionado. ¿Cuánto y más nosotros que necesitamos entender muchas cosas acerca de Dios? Deshacernos de los temores que nos asedian en la noche y no nos dejan dormir ahora. ¿Estaré contagiado? ¿No estaré contagiado? ¿Habrá virus o no habrá virus? ¿Qué estará pasando? Dios es bueno.
Dios te guarda. Dios tiene cuidado de ti y de tu familia. Descansa en paz. Vete a dormir tranquilo. Ora, porque Dios va a estar escuchando, y más en estos tiempos de dificultad, Dios está más atento a las oraciones de su pueblo. Confía. Ten ánimo. Todo va a ir bien para ti. ¿Vale? Y vas a terminar la prueba como Job. Vas a salir súper limpio, con las cosas que había en tu corazón, esas grises raras, chistosas, extrañas, ya quitadas de ahí, y con un corazón más entregado a Dios, más confiado en Él, más entregado al amor que Él tiene por ti. Súper, en verdad, súper. Ok. Después del libro de Job vienen, wow, uno de los libros más preciosos que tiene la Biblia, que es el libro de Salmos. Y aquí en el libro de Salmos es interesante porque no hay un solo escritor. En realidad, fueron varios escritores. David, por ejemplo, el rey David escribió 75 salmos. Los hijos de Coré, 10 salmos. Asaf hizo 12 salmos. Salomón escribió 2 salmos. Y hay 48 salmos de los cuales no se conoce el escritor, aunque se supone que pudiera ser Esdras. ¿Cuáles son los salmos que escribieron los hijos de Coré, uno de los sacerdotes? Bueno, es el Salmo 42, el 44, y del 44 al 49, el 84, el 85 y el 87. Son los salmos que escribieron los hijos de Coré. Asaf, los 12 salmos que él hizo son el Salmo 50 y los salmos que van del 73 al 83. Los 2 salmos de Salomón son el 72 y el 127. Se habla de un salmo de Moisés, que es el 90. Se habla también de Emán, un salmo. Ahorita no los mencioné al inicio, pero ahora se los doy. Emán tiene un salmo que es el 88. Etán tiene un salmo que es el 82. Y los otros 48 no se sabe de quién son, ¿vale? El periodo en el que se escribieron estos salmos abarca entonces desde el año 1410 a.C. hasta el 420 a.C. Es decir, prácticamente todo desde que Moisés escribe el Pentateuco hasta el año 420 a.C. Este año 420 a.C. es interesante porque prácticamente es el último de los, o casi de los últimos años en donde Dios usó escritores, les dictó su palabra, porque después Dios guardó silencio por un periodo de 420 años más o menos. Y es cuando nace Jesús, cuando viene otra vez la comunicación de Dios, pero ya a través del Hijo que estaba en la tierra. Ok, ¿de qué tratan los salmos? Bien, hablan de la vida diaria del ser humano, su naturaleza caída, la providencia divina, que da solución y salida a los problemas, y también hablan del agradecimiento a Dios. Finalmente no son otra cosa más que cantos que agradecen a Dios. Mira, en este tiempo tan complicado, leer el libro de los Salmos normalmente trae mucha paz. Hay salmos que la gente está leyendo, ¿no? El Salmo 91, el Salmo 23, porque son salmos que hablan acerca de lo bueno que es Dios, de cómo Dios va a venir por ti, por tu familia, para rescatarlos, para guardarlos, para sustentarlos. Yo sé que hay mucha gente que va a estar presionada económicamente, pero sabes, confía en Dios. Él va a abrir las puertas. No digo que no hagas nada, ojo,
porque ya me ha tocado que escuché por ahí el consejo de repente de un pastor que le dijo a una persona, porque esa persona le dijo, pastor, fíjese que no tenemos comida en casa. Ah, no tienen comida en casa. No, uy, no, sí, es difícil. Mira, lo que puedes hacer es llegas a tu casa, pones la mesa, pero lo tienes que hacer con mucha fe, ¿eh? Con mucha, así, súper convencido. Y pones los platos en la mesa y te sientas y le das gracias a Dios. Y vas a ver el milagro que va a ocurrir. Porque le pasó a otra persona que hizo eso y entonces ese día alguien llegó con una cesta a la hora de la comida. Estaban ahí sentados, llegó con una cesta de comida y le dijo, esto me dijo Dios que te trajera. Esta persona, ¿qué crees que hizo? Fue a su casa, puso la mesa, puso los cubiertos, oró y no pasó nada. ¿Por qué? Volvemos a lo que les digo, de repente tomamos cosas y actitudes totalmente encajadas o metidas en el pensamiento mágico. No, sácate eso de la cabeza. Los milagros ocurren cuando Dios quiere que ocurran porque tienen un propósito para ocurrir. No ocurren cuando tú quieres. Yo conozco gente que ha orado por su salud. Imagínate, ha estado diciéndole, Dios, quiero que me sanes, por favor. Y algunos han muerto, se los ha llevado Dios. Porque es el plan perfecto de Él. Ya quiere llevarte a descansar. Listo, se acabó. ¿No es la noticia que queríamos? No. ¿Pero trajo bendición? Sí. Oye, ¿estuvo mal que oráramos? Pues no, pero si no se cumplió tampoco te levantes contra Dios. Él tiene un plan mejor. Pero en el caso de esta persona, cuando se acercó a ese pastor y le dijo, oye, no tengo comida en casa, me quedé yo pensando, ¿por qué no pudo decirle el pastor, a ver, ven, sentémonos a comer? No te voy a resolver la vida, no te voy a resolver el problema, pero por lo menos hoy vas a tener una comida decente. Yo te la invito, ven, siéntate. Y si comemos en mi casa, si comemos 4, pues contigo seremos 5. Aunque comamos todos un poco menos, pero lo comparto contigo, porque la palabra de Dios me lleva a que tengo que compartir de lo bueno que yo tengo con los miembros de la familia de Dios. Sé que no le voy a resolver la vida, pero puedo dar algo, aliviar un poco, ¿no? Y eso lo dice también Santiago. Dice, ¿cómo le dices a tu hermano que tiene frío y tiene hambre? Ve y caliéntate en tu casa y prepárate algo de comer. Y no le das con qué se caliente y con qué se alimente. ¿No? Y en estos tiempos, mis amigos, va a ser necesario. Va a ser necesario que atendamos también a la necesidad de otros. Hay gente que nos ayuda a nosotros aquí. Y hemos decidido que no vengan, que no tienen por qué moverse, pero le estamos pagando completo su ingreso para que no les falte. Porque es necesario. No los queremos dejar desprotegidos. Esa no es la idea. Seamos solidarios. El otro día ayudamos también a una señora que estaba vendiendo unos esquites deliciosos, por cierto. Y a la persona que le ayudaba también a ella a parar los carros y a atenderlos y todo, también les dimos. Porque hay que ser generosos. Si tienes tú un poco y no te va a matar, comparte. Sé bueno. Es necesario que nos ayudemos. Ok,
Así la gente va a alabar a tu Padre Dios que está en el cielo y va a creer en Él. Es así. En los momentos de dificultad tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. Si no, mejor guardémonos en casa. Bueno, ya estamos guardados en casa, ¿verdad? Pero, perdón, si no lo vamos a hacer, entonces más bien no nos asumamos como hijos de Dios, porque todavía nos está haciendo falta algo. Cuando eres hijo de alguien, normalmente haces lo que tu padre te enseña. Y si Dios es bueno, ¿por qué no vas a ser bueno tú también? ¿Vale? Ok, aquí lo paramos ya se nos va el tiempo. Y bueno, ya casi estamos por terminar los libros del Antiguo Testamento. Ok, pues muchas gracias nuevamente, gracias por haber participado. Manden su correo para que reciban el material y pues nos vemos mañana. ¿Oramos? ¿Les parece? Rápido, una oración corta. Ok, gracias Padre. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Y como hemos orado en otros momentos, haz que nuestro corazón sea obediente. Permítenos compartir de lo bueno que nos has dado con otros que están en necesidad, Dios. Ahora te pedimos por ellos. Hemos pedido por los enfermos, por los médicos. Ahora pedimos por las personas que están en necesidad. Si está en nuestras manos, Señor, llévanos a ayudar. Si no está en nuestras manos, te rogamos que envíes a quien pueda ayudarles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pues les dejo. Nos vemos mañana. Se cuidan. Acuérdense, estrategia ping-pong, muñeca fea, para que venzamos a esta pandemia. Un abrazo.